esta clase y la que viene seguramente va a ser, esta seguro, pero la que viene creemos que también va a ser grabada, porque no todos pueden, digamos, entrar. Tenemos un límite ya de inscriptos, lo cual le vamos a pedir a los que ya están inscriptos que no se ausenten, porque si no vamos a dar entrada a todos los que están en lista de espera. Entonces la idea es que, digamos, que los que están inscriptos puedan tener y guardar su lugar. ¿Mm? Bueno, Bueno, tomamos bárbaro. una inquietud de Sí, Lucila, sobre todo, para avanzo, iniciar. avanzo un poco sobre la idea y la propuesta de la clase de hoy, ¿no? Tratándose un poco de transmitir la clínica que recibimos en el hospital. Eh, para arrancar un poco nos interesaba hablar de un diagnóstico bastante recurrente, ¿no? Que es el llamado TLP, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Un tipo de presentación bastante recurrente en la guardia, en consultorios externos, pero incluso en el último tiempo en hospital de día, ¿no? Que quizás era un dispositivo en el que más frecuentemente recibíamos presentaciones más del tipo de la esquizofrenia, ¿no? De toda esa sintomatología ligada al desgano, la bulia, el retraimiento libidinal, ¿no? Empezamos a tener este tipo de presentaciones, ¿no? Que quizás podemos agrupar y clasificar en función de determinada fenomenología ligada a las impulsividades, a esa sensibilidad ligada al lazo, ¿no? Y a experiencias de vacío, pero que si queremos hacer un diagnóstico más de estructura, ¿no? Cuesta mucho precisar, ¿no? Las coordenadas para orientarnos en un diagnóstico, ¿no? Quizás eh, podemos sospechar una psicosis, pero encontrar ese detalle, ¿no? Que nos haga localizar ese fenómeno elemental, que nos permita armar la hipótesis de esa estructura subjetiva, no queda del todo claro, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esa inquietud, es que decidimos invitarlo a Martina Lomo para, bueno, para tener la oportunidad de conversar un poco en relación a esto, ¿no? Él tiene también su experiencia desde el Hospital Moyano, entonces, bueno, nos pareció que era una buena oportunidad para conversar sobre esto. Eh, Bueno, lo presento a Martín, ya claro, claro. muchos ya la conocen, pero les cuento algunas cuestiones alrededor de su presentación. Bueno, Martina Lomo es psicoanalista, miembro del Foro Argentino de Psicoanálisis y de la Escuela Internacional de Psicoanálisis de los Foros del campo lacaniano, doctor en psicología, magíster en psicoanálisis UBA, docente del doctorado en psicología y en la maestría de psicoanálisis UBA, jefe de servicio de rehabilitación y resocialización del Hospital Moyano, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y JTP de la materia clínica de adultos, que era la materia que nombraba recién, clínica de adultos 1, a cargo de cátedra de la doctora Vanina Murar. Bueno, un gusto recibirlo a Martín, que le puso de título, muy interesante el título, Bipolaridades fronterizas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y es un gusto estar en este curso que sé que tiene una tradición importante en el hospital y estar con dos compañeras de trabajo de hace mucho tiempo, como son Graciela Campanella y Lucila Astorga. Así que les agradezco mucho la invitación. Y sí, este es un tema realmente difícil. Cuando me invitó Graciela, me puse contento porque hace rato que tengo ganas de... Cuando me invitaron a hablar de este tema, digo, además de que me puse contento por la invitación, me puse contento de que me invitaran a hablar de esto, porque es un tema del que estoy empezando este año a hacer una serie de presentaciones y, y bueno, para mí es novedoso empezar a comentar las cosas que vengo pensando ya desde hace tiempo sobre esto. Eh, es un tema que son esas cosas que ayer hablaba con unos colegas acá en el hospital, estoy acá en, en mi oficina del Hospital Moyano en este momento, y hablaba con unos colegas del hospital que de ninguna manera estaría pensando estas cosas, teorizando estas cosas, estudiando estos cuadros clínicos si no fuera por la experiencia hospitalaria. De modo tal que sí, que va a ser bueno, una exposición teórica la que yo voy a hacer hoy para dejar unos últimos minutos
antes de despedirnos para que podamos conversar, si quieren hacerme alguna pregunta o algún comentario. Eh, pero una presentación teórica que parte de inquietudes que yo no podría tener de ninguna manera si no trabajara en un hospital desde hace más de 20 años. Y de hecho me doy cuenta cuando converso con colegas estudiosos y a los que respeto mucho y de los que tengo mucho para aprender, que si no tienen la experiencia hospitalaria hay algunas de las cosas de las que yo les voy a conversar hoy que por ahí se les escapan, ¿no? O sea, bueno, hay cosas que uno las aprende en el hospital, ¿no? Por ejemplo, para ir al grano, uno aprende en el hospital que hay, voy a ir aproximando algunas ideas, tal vez de un modo medio grueso, para después poder afinar un poquito más el lápiz. Hay una serie de pacientes, un grupo de presentaciones clínicas, hay ciertas consultas que frecuentan la consulta tan variada como es de un hospital, que sí los podríamos agrupar en lo que los manuales descriptivos llaman, por ejemplo, TLP, con algunas de estas características que mencionaba Lucila, perdón, la impulsividad, la sensación de vacío, y en general ese circuito, esa tendencia a la satisfacción o a la cancelación por medio del circuito corto, y una dificultad enorme para poder tramitar por vía simbólica algo a través de un lazo transferencial, y un lazo transferencial que cuando se establece es sistemáticamente agredido, hostilizado. Entonces uno podría decir esto que estoy diciendo también de esta manera. Hay una serie de pacientes que nos frecuentan en el hospital que a menudo vienen a maltratarnos. Y nosotros, en el mejor de los casos, si somos tomados como objeto, pobre de nosotros, en el mejor de los casos para hacer funcionar algo del dispositivo que si no es que nos tomen como objeto de la transferencia no funciona, en ese sentido, en el mejor de los casos, si se establece algo de la dinámica del dispositivo, vamos a ser objetos de algunas de estas maniobras que nos ponen en situaciones muchas veces incómodas y que hace que se nos quemen los papeles a la hora de pensar en cómo intervenir. Y acá voy a otra de las palabras que mencionaba Lucila en la introducción. Y para pensar cómo intervenir, para pensar nuestra posición en el dispositivo, si somos analistas en particular, bueno, ya escucharon la presentación, yo trabajo desde el psicoanálisis y voy a hablar desde el psicoanálisis, para pensar las coordenadas de la posición del analista, de la incidencia de una práctica analítica, e incluso todavía algo más ligero, más liviano, de una lectura analítica, es necesario referirse en esto que estamos hablando a la noción de diagnóstico. No se puede hablar de TLP sin pensar en el problema diagnóstico por la sencilla razón de que ese límite al que refiere la categoría descriptiva trastorno límite es el límite entre neurosis y psicosis. O sea, estamos hablando de ese punto, ese límite. Podríamos mencionar también una diferencia bastante obvia, que es que una cosa es límite en el sentido de una línea, como en un mapa político, y hay una línea que puede coincidir con un uso, como es con una coordenada, ¿cómo se llaman estas cosas del globo terráqueo? Las paralelas y las, bueno, me olvidé. Y uso horario me sale y paralelas, pero no es uso horario, es otra cosa. Meridiano. Meridianos. Pueden ser meridianos o paralelos, y eso puede coincidir con un límite, como ocurre, por ejemplo, entre Buenos Aires y La Pampa, que es una línea porque toma un meridiano, y ese sería el límite, y frontera, la zona fronteriza sería la región cercana a esa línea. Y si pensamos que de un lado tendríamos no Buenos Aires y La Pampa, sino neurosis o psicosis, habría toda una zona fronteriza de un lado y del otro. Entonces nos encontramos con teóricos, yo voy a hablar de analistas, básicamente, analistas lacanianos y analistas, y me gustaría comentar cómo podemos pensarlo esto desde Freud, eh, y que plantean, por ejemplo, la idea de núcleo psicótico, ¿m? Neurosis con algún núcleo psicótico, u organizaciones o psicosis, no, bueno, lo clásico del psicoanálisis lacaniano son psicosis, prepsicosis o psicosis no desencadenadas clínicamente, psicosis estabilizadas de alguna manera,
o esto que desde la conversación de Danver y de Danver, no, ¿cómo es? Que me olvidé lo que estaba en el libro de la psicosis ordinaria y los inclasificables. Bueno, de allí surge la idea de psicosis ordinaria, que también es un modo de pensar desde el marco teórico lacaniano cómo algunas psicosis se mantienen, son funcionales al lazo social, funcionan más o menos mal o más o menos bien, pero funcionan, y estamos de vuelta en el problema diagnóstico. Se supone que si hablamos de psicosis ordinaria estaríamos hablando de una psicosis, que no está desencadenada clínicamente porque hay algo que la mantiene estabilizada. Obviamente, desde el psicoanálisis lacaniano, la noción más... perdón, ¿me habló alguien? No. Desde el psicoanálisis lacaniano, la noción más pertinente para pensar eso me parece que es la de suplencia, que ya está planteada por Lacan de una cuestión preliminar. Tal vez diga algo de eso un poquito más adelante. A ver, voy a ir mirando acá, me hice como una ayuda, un recorrido para aprovechar el tiempo y no irme por las ramas. Bueno, sí, es el problema diagnóstico. Quiero empezar comentando algo de lo que yo considero que es el antecedente más interesante que tenemos para pensar este problema. Es un paciente que llega a la consulta de un analista y entonces ese paciente tiene una variedad de síntomas múltiples, variopintos, ¿no? Por ejemplo, sintomatología principal de que no puede, tiene toda una historia con ir al baño a hacer sus necesidades, puede pasar una semana sin defecar, concretamente. Cuando logra hacerlo, eso tiene para él una significación de que hay como cierto velo que recubría la realidad y se corre ese velo y entonces puede de repente pasar a una etapa más tranquila. Es un paciente al que su analista le pesca la posición subjetiva con una claridad meridiana, para usar una palabra que usábamos, que tomamos recién, y dice que su posición es de docilapatía. Ya van adivinando de qué paciente estoy hablando. Y es un paciente que hacía una serie de juegos y de juegos, por decirlo de alguna manera, de maniobras con su respiración, para cuando de repente se sentía un poco extraño, exhalaba e inspiraba rápidamente una serie de 10 inspiraciones y exhalaciones, o sea, una especie de sintomatología de lo que hoy cualquier profesional psi no analista diría TOC, por ejemplo, y entonces hacer eso con la respiración lo tranquilizaba. Y es un paciente con el que Freud estudió, porque el analista al que me refiero era Freud, estudió, ensayó prácticamente todo el manual nosográfico de la sintomatología, de lo que conocemos como diagnósticos ensayados por Freud en el psicoanálisis. Ensayó con él una neurosis obsesiva, pero pensó también que tenía características fóbicas, y entonces también, bueno, toda una serie de situaciones, hasta que en algún momento Mitsprachen es la palabra que usa Freud en alemán. Mitsprachen quiere decir que forma. Ah, qué bueno, esto me va a llevar a la clínica hospitalaria. Porque también ensaya el diagnóstico de histeria en un momento con este paciente Freud, porque este síntoma intestinal que lo tenía bastante atrapado con su regularidad de sus necesidades fisiológicas, en un momento de silencio, en una sesión, el paciente recostado sobre el diván, se escucha el ruido del reloj, gran reloj de péndulo que estaba en el consultorio de Freud, y de repente en ese silencio se hacen oír los intestinos del paciente que tiene necesidad de ir al baño. Y lo que dice Freud en ese momento es Mitsprachen, que en alemán quiere decir, Mit es reunión, Sprachen es hablar, dice que en ese momento los intestinos del paciente entran en la conversación analítica. Y a partir de ese momento, a eso Freud le llama, ¿por qué digo que esto me va a llevar al hospital, a la clínica hospitalaria? Porque a eso Freud le llama falla epistemosomática.
Y ese término, falla epistemosomática, es el término que utiliza Lacan en 1966, en un escrito que para nosotros es fundamental, digo para nosotros los analistas que trabajamos en hospitales. Ese escrito se llama Psicoanálisis y Medicina, y cuando Lacan se refiere a la falla epistemosomática, se refiere también al lugar extraterritorial que ocupa el psicoanalista en el contexto de la salud pública, ¿no? ¿Y qué es eso de la falla epistemosomática? Bueno, es algo de cierta falla entre lo que más o menos en la línea que Freud había leído la diferencia del cuerpo histérico y el cuerpo fisiológico médico. Hay cierta falla que puede ser escuchada y puede tener eficacia intervenir sobre ella únicamente desde el marco psicoanalítico, es decir, bajo transferencia y en esa lectura. Y resulta que este paciente, que obviamente me estoy refiriendo al hombre de los lobos, es un paciente sobre el que Freud ensaya todos estos diagnósticos, fobia, neurosis obsesiva, hasta neurosis histérica, y después cuando leemos el análisis del hombre de los lobos por Ruthman Brunswick, luego de que Freud le hace esa famosa intervención del emplazamiento, bueno, como ve que el análisis está detenido, le dice, bueno, esto se termina a fin de año, le pone un plazo, y después de ese plazo el paciente quiere volver a analizarse o seguir analizándose, y Freud se lo deriva a Ruthman Brunswick. Y resulta que lo que hace con Ruthman Brunswick es una sintomatología francamente psicótica. Bueno, sabemos que hay un seminario previo de Lacan, a lo que conocemos como Seminario 1 en las compilaciones, que está dedicada al hombre de los lobos. Está dedicado, quiero decir, ese seminario de Lacan al hombre de los lobos. Y hay un montón de colegas que seguramente ustedes lo han escuchado, que Lacan una sola vez en su enseñanza se refirió a un paciente como un caso borderline. Bueno, y Lacan, los que dicen eso se refieren a cómo Lacan menciona como borderline al caso del hombre de los lobos, ¿sí? Es raro, claro, porque Lacan hace alusión a toda esta sintomatología florida que yo acabo de describir y dice, bueno, sería como un borderline. Pero, ¿qué quiere decir Lacan cuando dice eso? Es algo que si lo buscan en las ediciones en castellano que manejamos no está esto, porque está en la estenografía, en los registros originales del seminario, o bien en castellano sí está en la versión de Rodríguez Ponte, que es una versión que incluye los contenidos que Miller, al establecer la versión oficial, quitó. Entonces, la referencia de Lacan caracterizando como borderline el caso del hombre de los lobos está en una clase del seminario 10 que no recuerdo bien el número, me parece que es la clase 6, por ahí, que es esa clase donde está el ejemplo de la paciente de Jean Bobon, seguro que lo tienen presente eso. Es la paciente esa que hace el dibujo que es io sono sempre vista, que es yo soy siempre vista, y dibuja un árbol. Bueno, y ese árbol está puesto ahí en el seminario, ese caso está citado ahí por Lacan, porque venía hablando del árbol del sueño de los lobos. Y lo que no encontramos en la edición de Paidós es lo que Lacan dice allí, es que, bueno, el hombre de los lobos sería como un caso borderline. Y lo que está diciendo Lacan es que él coincide, me parece, vayan a leer eso ustedes, es que él coincide con la hipótesis diagnóstica de Ruthman Brunswick, o lo que surge de ese análisis, que es que se trata de una psicosis. Entonces está abonando la idea, me parece, de que un borderline, desde su perspectiva, es algo así como un paciente psicótico mal diagnosticado, o un paciente psicótico con el que no se supo muy bien cómo formular o cómo armar una hipótesis diagnóstica. Y hasta ahí tendríamos lo que con nuestros colegas de orientación lacaniana solemos llamar el apax lacaniano del borderline, o sea, la única vez que Lacan dijo borderline para un paciente. Pero resulta que yo encontré que no es la única vez, hay otra vez. Y a ver, quiero fijarme bien acá en el esquemita que yo me hice para seguir la clase, a ver si conviene avanzar sobre eso. Sí, pero antes quiero decirles alguna otra cosa. Me gustaría
hablarles, simplemente mencionar 4 autores, que es simplemente mencionar y tal vez caracterizar con una palabra cada uno de ellos, porque si no, no, bueno, porque es una clase, es un encuentro, digamos, acotado, los de hoy. Si no, no tendría tiempo para desarrollar, para llegar al punto que querría dejar por lo menos planteado para que conversemos. Que les repito, es un punto que lo voy a poder plantear únicamente desde la experiencia hospitalaria, por eso van a ver que ahora estoy con referencias teóricas para situar un poco mejor la cuestión, pero cuando empiece a plantear el problema va a ser clínico, va a ser desde la experiencia y tratando de hacer con estas referencias lo que podamos para tratar de pensar esa serie de casos eh, difíciles que se nos plantean en la consulta. Estos 4 autores que les quiero mencionar son Helen Deutsch, que seguramente la conocen a través del seminario de la psicosis de Lacan. Ella tiene un libro en el que escribe un artículo que se llama Personalidades como sí. Y esas personalidades como sí, perdón, esas personalidades como sí a las que Helen Deutsch presenta como pacientes que se sostienen de una identificación por una pobreza yoica, eh, suelen ser emparentadas con otra caracterización de otro analista inglés, que es Winnicott, que se ha ocupado de los casos fronterizos. Winnicott llamaba casos fronterizos a pacientes que, si bien tenían una organización de la personalidad neurótica, sin embargo, eh, había un núcleo psicótico fuerte, con lo cual eso quiere decir que había modos de funcionamiento que algunas veces se expresaban clínicamente más al modo de la psicosis o más al modo de la neurosis. Pero no eran psicóticos, sino fronterizos. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que la organización fundamental es neurótica, con un núcleo psicótico. Tenemos otro autor que, bueno, ya saben que en la IPA hay alguien muy importante que es como el referente principal de los últimos tiempos de trastorno límite, es Otto Kemper, que es un psicoanalista que fue presidente de la IPA durante muchos años, que tengo entendido que es chileno, pero bueno, pero el apellido es alemán o suizo, no sé. Y bueno, Kemper tiene un libro de los TLP, o sea, los trastornos límites de la personalidad y las personalidades narcisistas. Bueno, y trabaja mucho basándose en los desarrollos de Winnicott, mucho en los desarrollos de Winnicott y de Helen Deutsch. Y por supuesto muchas otras referencias. Y la particularidad que tiene Kemper es que hace un esfuerzo grande, que seguramente es muy interesante, tal vez no tanto para los que trabajamos desde el marco teórico lacaniano, por vincular estos modos de funcionamiento a algunas localizaciones cerebrales. O sea, que él pretende encontrar un correlato a nivel neuronal respecto de estos modos de funcionamiento de la personalidad. Había un cuarto autor, a ver, me olvidé cuál era que yo me había anotado para comentarles. Ah, bueno, alguien que es fundamental, Green, André Green. André Green me parece importantísimo porque él no habla ni de fronterizos, ni de borderlines, ni de limítrofes. Él dice, habla de límites, pero límites a lo analizable. Me interesa mucho cómo lo plantea André Green. Límites a lo analizable, porque cuando hacia el final de la exposición de hoy, que calculo que empezaré esa recapitulación o esas conclusiones en media hora más o menos, voy a pasar a comentarles cosas que las puedo extraer únicamente de mi experiencia clínica, ¿no? Y experiencia clínica que tiene que ver con eso, con los límites de lo analizable, o experiencia clínica en el hospital que se nutre de el hecho de trabajar desde el psicoanálisis, de estar formado como analista y de ejercer una práctica analítica con pacientes que probablemente nunca se vuelven analizantes. Lo cual es rarísimo, porque, o sea, uno
trabaja desde ese marco teórico, y eso no quiere decir que no tenga efectos lo que uno hace. Tiene efectos, hay que poder leerlo, tiene efectos pacificadores, tiene efectos terapéuticos, ayuda a que el paciente mengue su sufrimiento, funcione mejor en su realidad, se evitan internaciones, se utiliza menos medicación. Es un problema ver cómo se terminan esos tratamientos, si es que se puede terminar o que si simplemente lo que hace es discontinuarlos y que sigan de otra manera. Pero no se vuelven a analizar. No por todo eso son analizantes. O sea, podríamos decir, si queremos utilizar alguna noción que plantea Lacan alguna vez, es como si fueran, desde el punto de vista de un psicoanálisis, como si fueran tratamientos que transcurren en entrevistas preliminares, digamos, ¿no? Entrevistas preliminares a un análisis que no comienza. O sea, quiero decir, son tratamientos de pacientes, no de analizantes, ¿no? Bueno, y en eso, obviamente que estamos, eso forma parte de la cotidianidad de la clínica hospitalaria, y, y tiene un efecto rarísimo, aparte, que es lo siguiente, que es esta variedad clínica desde la cual nosotros nos preguntamos qué es, por ejemplo, un TLP, o qué es eso a lo que se le llama TLP, nos confronta con el siguiente problema. Podemos dar las características descriptivas de qué es un TLP porque es fácil, eso es agarrar un manual, decir, bueno, impulsividad, sensación de vacío, esto, el otro, bueno, está bien, coincide con lo que estadísticamente se le llama un TLP. ¿Y eso qué sería un diagnóstico? Bueno, es un diagnóstico descriptivo y hay que escribir algo en la historia clínica. Y desde el punto de vista psicoanalítico, ¿eso qué sería? ¿Sería un diagnóstico? Desde el punto de vista psicoanalítico, nos encontramos con el problema que los límites de lo analizable, por eso me gusta la frase de André Green, esos límites de lo analizable señalan el punto en el que la transferencia no es operativa. No digo que no haya transferencia, que puede haber transferencia, que puede haber una transferencia libidinal, o sea, evidentemente para que se toleren dos personas en un consultorio mínimamente tiene que haber buena onda, y eso no quiere decir que sea transferencia analítica, y a la vez no quiere decir que no tenga efectos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando leemos esto que llamamos TLP, no lo leemos desde adentro de la transferencia analítica porque no se estableció, con lo cual son como lecturas analíticas que podemos hacer de modos de presentación clínicas, modos de presentación clínica en los bordes de lo analizable. Esto me lleva a pensar en una idea interesante, muy interesante, que plantea Lacan en Televisión, ese texto tan complicado que de la década del 70, donde habla del rechazo del inconsciente. El rechazo del inconsciente. Tenemos una conferencia de Colette Soler con ese título también, El rechazo del inconsciente. Y entonces allí Lacan caracteriza y Colette Soler retoma en su conferencia distintas modalidades de rechazo del inconsciente. Y no voy a comentar ese planteo, pero una idea es que básicamente es el lenguaje, como solemos usarlo, con cierta función comunicacional, más o menos como lo que estamos tratando de hacer ahora en este encuentro. Y otra cosa es otro uso del lenguaje en el que ambos participantes, analista y analizante, participan de la creencia en el inconsciente y de que eso que se está diciendo puede tener una función más allá, más acá, diversa de lo meramente informativo o comunicacional. Bueno, toda posición refractaria a esa utilización analítica del intercambio de palabras entre dos personas forma parte de lo que llamamos discurso común, de lo que hablamos en el bar, o con el vecino o ahora, por ejemplo, y en ese sentido, eso deja fuera el inconsciente. Cuando digo el inconsciente en el sentido sistemático, no estoy hablando del inconsciente en el sentido descriptivo, ¿no? O sea, el inconsciente que produce formaciones del inconsciente, ¿no? Que divide, que sintomatiza. O sea que si hablamos en este registro en el análisis, no es un análisis y el analista tendrá que maniobrar para ver cómo hacer que eso entre en la deriva del inconsciente, ¿no? Cómo poner a funcionar el discurso analítico, empezando por el hecho de que funcione el discurso del inconsciente, o sea, el amo.
¿no? Y vuelvo a Winnicott, antes de ir a un ejemplo de lo que sería la segunda vez que Lacan se refiere a un caso borderline. ¿Por qué? Porque Winnicott, en Realidad y Juego, un libro muy conocido, tal vez uno de los más conocidos de Winnicott, tiene un texto donde habla de no recuerdo el título exacto del artículo, pero está allí, lo van a encontrar con este dato que les doy, que se llama algo así como la explotación del objeto para mantenerse neuróticos. Algo así es el título. Como, o sea, hay una idea ahí de Winnicott. Vieron que Winnicott trabaja la noción de objeto transicional, y bueno, la función del analista como objeto transicional en ese espacio transicional de juego que él considera la transferencia. Entonces, Winnicott, cuando habla de eso, está hablando del uso que él siente, lo digo así, siente, porque lo siente contratransferencialmente, así lo explica Winnicott, el uso que él siente que los pacientes fronterizos hacen del analista, y cómo eso cansa al analista, y cómo eso agota al analista. Y dice que estos análisis pueden funcionar en ese artículo que estoy citando, que estoy mencionando, y que puede funcionar y que puede tener efectos terapéuticos. Y que él sitúa el problema en un lugar parecido al que muchos analistas, por ejemplo Miller, por ejemplo Colette Soler, sitúan en el caso de las psicosis, en particular de las esquizofrenias. Que el problema es cómo se termina ese análisis, porque eso funciona y puede producir efectos y puede mantener. La lectura de Winnicott es la siguiente, en ese artículo: puede mantener al paciente neurótico de por vida, pero con una neurosis vivible, estabilizada, soportable. El asunto es cómo se desteta, por decirlo de alguna manera, al paciente ese del terapeuta. Bueno, ¿y por qué me interesa subrayar esto de Winnicott? Porque, a ver, voy a leer bien acá la referencia para decírselas bien. Porque en el Congreso de la IPA, de la Internacional de Psicoanálisis de 1963, un analista presenta un caso que no sé si Graciela, Lucila, si les pasaron a los colegas la bibliografía que está en bueno, o sea que ya la bibliografía la tienen ahí. Hay una colega que se llama Per King, un analista, Per King, que no es cualquier analista, era un analista muy importante en la década del 60 en la escuela inglesa. Presenta en la IPA un trabajo que se llama, en la bibliografía está en inglés porque eso no está editado en castellano. Yo tuve que comprarme el libro en inglés por Amazon, no está en la web tampoco, pero en inglés se consigue por Amazon. Bueno, en un libro que se llama Time Present and Time Past, o sea, tiempo pasado y tiempo presente, y ahí edita el artículo que se llama Acerca de la necesidad de los pacientes de mantener a los padres malos. Y ese es el título del artículo. Y el título de la presentación en el Congreso de la IPA, que es de donde se nutre ese artículo, es La explotación de los padres malos para mantener la neurosis. O sea, ¿y por qué subrayaba lo de Winnicott? Porque viene en la línea winnicottiana de cómo se explota el uso de tener padres malos para sostenerse en la neurosis. Y el caso me interesa porque es un caso que cita Lacan, cita y lo explica bastante, o sea, lo desarrolla en la clase del 3 de febrero de 1965, que está en la bibliografía que les sugerí, que es del seminario 12, Los problemas fundamentales del psicoanálisis. Ese caso es caracterizado por Lacan como caso borderline también. Probablemente, como este es un seminario que todavía no está establecido, va a ser curioso, probablemente si cuando lo establezca el editor, también saca la palabra borderline del texto de Lacan. No lo sabemos porque todavía no está establecido. A ver, quiero, para avanzar, ¿qué hora es? 1:45. Bueno, voy a compartir pantalla un momentito para seguir algunas líneas que me interesa compartir con ustedes de este caso de Perkin.
Compartir pantalla. Ah, dice que el anfitrión no me habilitó, me tienen que, el anfitrión me tendría que habilitar a compartir pantalla. Lu, ¿lo haces vos? Vamos a ver si me sale. A ver, no, voy a ir a tu... eh, No, si no se puede, los leo yo y les voy no, leyendo. a ver si te hago anfitrión, a ver si te habilita a hacerlo, Ah, Y porque ahí dice que me pusiste como anfitrión a mí, así que a seguramente ver, no voy a yo poder. creo que Sí, eso ahí tengo que está, hacer. gracias. Bárbaro. Bueno, ahí ven. sí. Buenísimo. Este es un librito que publiqué yo originalmente en 2012 y que lo reeditó la editorial en el año 2017. Hay una segunda edición. Esta es la segunda edición, que es versión corregida y aumentada. Y este está en la bibliografía, es algo de lo que yo les puse ahí en la bibliografía, bueno, donde comento, ¿no? La presentación de Perkin en Estocolmo, la explotación inconsciente del padre malo para mantener la omnipotencia del pensamiento infantil. Ese era el título de la ponencia, ¿no? A ver, acá caracterizo un poco al analista. Bueno, habla de un paciente de alrededor de 30 años, ella, es el caso que presenta. Al parecer su padre era una persona malhumorada y distante, muy severa a la hora de evaluarlo, no admitía errores ni excusas. El paciente percibía a su madre también distante, aunque interesada en él. Sufría mucho en los periodos en que sus padres se separaron y, según narra King, en clave kleiniana, no estaba en condiciones de usar a su madre como tal por temor a lastimarla con su propia infelicidad. O sea, rompía el objeto, ¿no? Bien kleiniano. Estos detalles, en los que la autora abunda y con los que aquí evitaremos distraernos demasiado, sirven a Lacan para señalar que no es sucumbiendo a la fascinación. Bueno, lo que quiere, Lacan critica la dirección de la cura, el modo en que ella llevaba el tratamiento, en que lo escuchaba mucho y hablaba mucho ella y no pasaba nada. ¿Sí? La analista continúa aportando datos variopintos de la vida del paciente. Aparentemente, un momento de quiebre importante estuvo marcado por la separación de sus padres, la venta de la casa de la infancia y el hecho de que su niñera se marchara. Allí el jovencito se prometió nunca más volver a amar a alguien. En cuanto al trayecto formal del tratamiento, se trata de un análisis en 3 etapas, esto lo dice el analista, obviamente, separadas por 2 interrupciones. El motivo de consulta de la primera etapa, dado por los fits o ataques, ¿sí? Yo lo leí en inglés, así que la traducción de estas cosas es mía, que el paciente describía con la fenomenología de lo que conocemos como ataques de pánico. Ansiedad, sudoración, temblores. A estos ataques él también los llamaba blackouts, algo así como apagones. Las presunciones diagnósticas del analista hablaban de petit mal y síntomas ansiosos, aunque nos revela que luego él se mostraba más bien como un paciente esquizofrénico ambulatorio, eso lo digo yo. Lacan habla de un caso borderline, aunque también de psicosis. Y esas 2 cosas dice Lacan en esa clase del seminario 12 que les comentaba, 3 de febrero del 65. No podía establecer relaciones satisfactorias con otros, ahí está, eso es una cosa característica del TLP, y tuvo 2 intentos de suicidio, otra característica de la fenomenología TLP. Respecto de estos intentos, el texto no aporta detalles. En esas condiciones, a los 17 años de edad, comenzó la primera etapa de tratamiento. Luego de 3 años de análisis, el paciente había conseguido un buen trabajo, había superado la necesidad de actuar compulsivamente como un beatnik. ¿Saben qué es eso, no? Ese movimiento de la década del 60 previo a los hippies. James Dean es el ejemplo, rebelde sin causa, ¿no? Se casó y mantenía una buena relación con su esposa. Por otra parte, sus estados de disociación psicótica o fits habían cesado. La analista había logrado discernir que cada vez que se presentaban estos ataques en el contexto de lo que un manual de psiquiatría podría llamar fobia social, ellos estaban relacionados con la presencia de un otro, un hombre en posición paterna, con el que el paciente se relacionaba como con su padre malo de la infancia. De aquí el título de la ponencia de Estocolmo: la explotación de la necesidad de mantener padres malos
es un modo de mantener la omnipotencia del pensamiento infantil, a expensas de lazos sociales verdaderos y satisfactorios, coordinados con el principio de realidad. A propósito, el analista ensaya una tesis respecto del estrago paterno. Bueno, salgo de compartir página y les termino de comentar. Esto, si quieren, lo pueden seguir leyendo, tiene como 6 o 7 páginas más ese capítulo, donde sigo describiendo el caso, pero me interesaba llegar hasta ese punto. Lacan caracteriza eso como borderline, a esa fenomenología, y, perdón por la grosería que voy a decir, cuando el analista dice estrago paterno, se caga de risa Lacan. O sea, ¿por qué estrago paterno? Porque Lacan dice, no, estrago paterno no, forclusión del nombre del padre, dice Lacan en ese momento, ¿no? Estrago materno, estrago del otro primordial. Entonces, si hay lío con el padre, si cada vez que aparece un padre en la realidad, en posición de requerirle al sujeto que se presente ante una autoridad y el sujeto ante eso lo que hace es desmentir o ver al otro como un fantoche, desestabilizarse y terminar internado, dice, bueno, esto es un paciente. Por eso lo del paciente esquizofrénico ambulatorio que puse yo, que es medio, bueno, anda bien hasta que se le presenta algo que le hace de padre en este caso, y que el paciente, el sujeto, no tiene con qué responder a eso y entonces hace un ataque. Con esto lo que quiero decir es que las 2 veces que Lacan dice borderline en su enseñanza para el hombre de los lobos y para este paciente de Perkin, está hablando de pacientes que él considera psicóticos. Y que él considera psicóticos que por alguna razón, algún analista, Freud en primer lugar y Perkin en segundo lugar, no ven eso como una psicosis, no caracterizan eso como una psicosis, pero resulta que lo que termina pasando episódicamente es que los modos de desestabilización son psicóticos. Y Lacan lo que lee allí es psicosis. Bueno, en definitiva, desde la perspectiva lacaniana, lo que nosotros llamamos, lo que se suele llamar TLP, lo que estamos viendo es que va bien en el sentido de lo que muchos colegas han trabajado como psicosis ordinaria. Ojo, no estoy homologando una cosa con la otra, ¿eh? No digo los TLP en la teoría lacaniana son la psicosis ordinaria, no, no es eso. Digo que va por ese lado, pensando eso. De ninguna manera pienso que lo que es psicosis ordinaria es TLP. No descartemos la gran variedad clínica que nunca entra en transferencia, que nunca son analizantes, que más bien en el sentido de André Green son los bordes de lo analizable, con lo cual nuestras hipótesis diagnósticas hacen agua porque no están en transferencia analítica. No son diagnósticos hechos desde adentro de la transferencia. Son lecturas clínicas que hacemos como podemos de pacientes que no se transforman nunca en analizantes. Lo cual no quiere decir que haya efectos terapéuticos con ellos ni que no tengamos que tratarlos por eso. Y además, para decir algo bien técnico, digo, no es que no sepamos qué hacer con estos pacientes. Bueno, por lo menos yo les cuento qué hago yo al respecto en cuanto a la posición. Recuerdo siempre el final de una cuestión preliminar, el punto de llegada, o sea, Lacan plantea el texto ese de una cuestión preliminar, el resumen del seminario 3, y agrega lo que no tenía desarrollado allí para llegar a una advertencia. ¿La advertencia cuál es? La que escribe en el podscriptum, en ese apartado 5, en la última página, cuando dice, es inútil agotar los esfuerzos en el remo si el navío está en la arena. O sea, si no estamos seguros que podemos hipotetizar un diagnóstico de neurosis, entonces nos comportamos como si se tratara de un psicótico. Lo cual no quiere decir ni que el paciente sea psicótico, no quiere decir que nosotros no sabemos, entonces no arriesgamos intervenciones que no hayan, que pueden ser perjudiciales e incómodas o qué sé yo, que no sean apropiadas para la psicosis, ¿no? O sea, dicho de otra manera, acompañamos, entrevistamos, conversamos como si se tratara de un paciente psicótico. A mí eso me sirve pensarlo a la hora de la atención. A ver, ¿cómo sigo?
Bueno, voy entrando un poquito a la cuestión de cómo se articula esto, por qué le puse TLP y bipolaridades o bipolaridades fronterizas. Porque seguramente estarán de acuerdo conmigo en que si los TLP es como es un gran espectro que funciona como básicamente aquello que no sabemos diagnosticar bien, o mejor dicho, aquello que, como dice André Green, son pacientes no neuróticos. ¿Mm? Es más, yo con Lacan diría no nombre del padre, para tomar ese Lacan de la década del 50, ¿no? No nombre del padre, no neuróticos, no perversos, no sabemos qué otra. O sea, pero son psicóticos y la verdad que no tenemos elementos para decir que sean psicóticos, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en esa frontera. Eh, Me interesa empezar a comentarles cómo me he encontrado con algunas bipolaridades que atañen también a la clínica de los TLP y que les quiero contar cómo pienso yo eso, cómo me manejo clínicamente con eso. Por eso les digo que es una exposición teórica y ahora viene la parte más conversacional en el sentido de, más coloquial en el sentido de compartirles algo de mi experiencia clínica y lo que puedo pensar, lo que puedo pensar a partir de eso. Para eso, una pequeña introducción teórica de 2 minutos de Freud. Quiero comentarles simplemente la idea de un texto que estoy seguro que sabemos, es como esa una que sepamos todas en el recital, bueno, este seguro que lo sabemos todos, que es Signorelli. Digo Signorelli y ya todos sabemos de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, ¿por qué me interesa Signorelli, ese primer ejemplo que pone Freud en la psicopatología de la vida cotidiana? Porque fíjense ¿para qué presenta ese caso? Fíjense, lo resumo en una oración breve. Eh, que sería reprimir adrede y olvidar sin querer. Eso sería el resumen de Signorelli. Freud cuenta que va en el tren con ese compañero de viaje y que entonces se da cuenta que quiere reprimir un recuerdo porque no quiere hablar de eso incómodo con ese amigo. ¿Sí? Nota al pie, si leyeron la biografía de Freud por Ernest Jones, sabrán que eso es una ficción de Freud, no había tal compañero. Es un recuerdo de Freud que Freud ficciona diciendo que era un compañero, pero es la excusa de él para contar su diálogo interior, ¿no? Bueno, pero lo que nos cuenta Freud es eso, y que entonces, a propósito, no quiere recordar eso. ¿Qué es lo que no quiere recordar? Eso de la muerte del amigo, bueno, etcétera. Lo que lo va a llevar a lo reprimido, que es Herr Doctor y toda esa historia. Sexualidad y muerte reprimen. Y resulta que después se quiere acordar de cómo se llama el pintor que pintaba esos famosos frescos de la ciudad de Voltrafio y no le viene el nombre. Entonces por eso dice, queriendo reprimir a propósito, olvidé sin querer. Con esto lo que quiero decir es que incluso cuando funciona la represión y se reprime, el retorno de eso que se reprime no es posible de ser manejado por el sujeto agente que, en este caso, de un modo consciente, ejerció el olvido. Olvido casi sinónimo de represión. Porque después ocurre otra represión u otro olvido, pero que ya no es a propósito. Es por las conexiones inconscientes que tiene lo evitado a propósito, pero que está conectado con lo otro que después quiere recuperar y no puede. Con esto lo que quiero decir es que podrá ser uno agente de algo que no quiere ver y quiere esconder debajo de la alfombra, pero de ningún modo podemos ser agentes de lo que esconder eso implica en cuanto a otras ocultaciones que después no vamos a poder recuperar, aun cuando queramos. O sea que hay un mecanismo, que en este caso es la represión, que tiene retornos en lo simbólico, ¿no? La represión es un mecanismo en el cual los retornos son en lo simbólico. Entonces, cuando hablamos de bipolaridades, de trastornos límite de la personalidad, quiero decir bipolar, no dije nada de lo bipolar, me refiero al trastorno bipolar, que es básicamente de esos dos polos afectivos, ¿no? Depresión y manía o hipomanía, y que pertenecen al
que están en el DSM, sería en el eje 1, o sea, está considerada una enfermedad psiquiátrica, y que nosotros lo pensamos, no es para nada lo mismo, pero lo pensamos en clave de aquello que Kraepelin caracterizaba como psicosis maníaco-depresiva. Quiero decir, desde el punto de vista psicoanalítico, cuando abordamos un trastorno bipolar, estamos, por lo general, en el campo de la psicosis también. Entonces, me parece que lo que más me interesa es lo siguiente, que estuvimos hablando del TLP, yo introduzco lo de la bipolaridad porque les estaba diciendo de lo que no sabemos muy bien diagnosticar desde el psicoanálisis. Digo desde el psicoanálisis porque yo soy psicoanalista y estamos hablando desde el psicoanálisis. No quiero decir que otros sepan diagnosticarlo. O sea, esto es un lío que nos plantea la clínica a todos los que trabajamos en este ambiente y nosotros podemos decir cuál es la dificultad que tenemos. Entonces, en este campo tan florido y tan difuso y con límites tan difusos, donde yo sigo manteniendo que lo más importante es tener en cuenta la diferencia entre neurosis y psicosis, sitúo allí los TLP, la bipolaridad, el trastorno bipolar y las personalidades narcisistas. Esos tres campos, podría decir que son no una gran bolsa de gatos, no sé, algo todavía mucho más embolsado y mucho más gatuno, una cosa, una neblina, ¿no? Una cosa difusa, porque se superponen, porque de repente cuando no hay estabilidad diagnóstica en un hospital, eso lo podemos ver, o sea que pacientes que entraron con TLP después son trastorno bipolar y después son narcisistas, o sea, hay un gran deslizamiento en los problemas diagnósticos respecto de esos modos de presentación clínica. Entonces, a ver a dónde iba, no quiero perderme. Estaba con lo de Freud. Lo de Freud nos cuenta él cómo cuando los retornos son en lo simbólico, no maneja el sujeto la posibilidad de qué hacer con esos retornos, y también nos explica de esa manera, nos muestra que el análisis, o sea, que la oferta analítica, lo que nosotros hacemos en el dispositivo analítico con las características del dispositivo de tratamiento de la neurosis, tal como lo propone Freud, es invitarlo al paciente que padece de estos retornos de lo reprimido, bajo distintas formaciones sintomáticas, a que haga un trabajo analizante, y ese trabajo analizante del cual nos da el ejemplo Freud, de lo que hace en el ejemplo de Signorelli, es establecer una trama entre eso reprimido y eso que irrumpe como retorno, que puede ser una representación inconciliable o un olvido, como en el caso de Signorelli. Entonces, esa sería la oferta analítica. Y yo de lo que estuve hablando hasta ahora, e introduzco el problema de las personalidades narcisistas y de los trastornos bipolares, es qué pasa con la oferta analítica cuando los retornos no son en lo simbólico, cuando no opera el mecanismo de la represión. Entonces, puede ser que los retornos sean, obviamente, si no son en lo simbólico, son en lo real, y entonces no estamos en el campo de la represión. Bueno, pero que no estemos en el campo de la represión no quiere decir que no podamos intervenir, que no podamos leer los efectos transferenciales, aun cuando no sea una transferencia propiamente analítica. Y una cosa más que quiero decir del ejemplo de Freud, de Signorelli, es que me gusta, y les propongo leerlo de esa manera, por eso les comenté el ejemplo, como otro ejemplo de bipolaridad. Estoy usando ahora el término bipolaridad no como trastorno bipolar ni como cuadro psiquiátrico, sino de la existencia de dos polos. Freud nos cuenta un polo de no querer saber, por eso reprime, y después nos muestra otra posición que es el polo de querer saber y no encuentra, porque ahí es un olvido la formación del inconsciente. O sea que ya les empiezo a contar ahora de qué manera me las he arreglado yo y me ha enseñado la clínica, y lo sigo pensando para tratar, para abordar, para hacer una lectura de estos casos difíciles. Resulta que la organización bipolar la encuentro en toda la clínica.
Por eso les digo, si uno encuentra qué es lo que caracteriza una situación clínica, se va a encontrar con dos polos seguros, a veces más antagónicos, a veces no tan antagónicos. Paso a comentarles. Ejemplos, bueno, obviamente lo de Freud está mediado por la represión. Paso a comentarles ahora ejemplos de bipolaridades, no, pues de retornos no en lo simbólico, o sea, no siguiendo la lógica de la represión. Y de esta manera, pensar la clínica de esta manera me suele servir para hacer una lectura de esos casos que no son analizantes y que sin embargo hay algún tipo de transferencia y por alguna razón yo me autorizo a recibirlos en tratamiento. No digo no, a eso no rechazo la consulta, ¿no? O sea que algo tengo que hacer, al menos una lectura de qué estoy haciendo y de qué efecto tiene mi presencia en la vida de esa persona. Entonces, a ver, en el TLP hay un tipo de bipolaridad básica que es la que mencionaba Lucila en la introducción. Es el vacío y la impulsividad. El vacío y la impulsividad, o sea, el vacío que se hace presente, cuando digo el vacío quiero decir la percepción de vacío, la autopercepción de vacío. Y ese vacío que puede hacer presente, por ejemplo, un vacío de representación, un vacío de pensamiento, un vacío de palabra, un vacío de texto. O sea, es importante esto, no un vacío en el sentido de lo que en la teoría psicoanalítica consideramos vacío, no un vacío del conjunto vacío de la Bellahum, no del conjunto vacío que permite la alienación-separación. Eso implica un vacío que puede ser llenado con distintas representaciones y por eso mismo circular en la cadena, hacer lazo. No, un vacío que no hace lazo. O sea, un vacío lleno de vacío. O sea, no, ni siquiera, o sea, un vacío lleno, mejor dicho, ¿no? Y entonces, ante esa percepción de vacío, autopercepción de vacío, esa sensación de vacío que se puede hacer presente por la soledad, por el aburrimiento, por la tristeza, aparecen tácticas del sujeto para arrancarse de allí, para tratar, para autotratar ese vacío. Tácticas del sujeto que por lo general tienen que ver con la impulsividad. Por eso ahí tenemos esos dos polos, ¿no? Una presentación del vacío, una presentación de la impulsividad. Antes que me olvide, si me olvido, por eso se los menciono, por si tienen ganas de recordármelo, hay algo del núcleo psicótico que por ahí me gustaría comentarles cómo pensarlo desde el marco teórico lacaniano. Digo, tiene que ver con esto que estoy diciendo del vacío y la impulsividad, por eso lo menciono. Bueno, ahí tenemos una característica de los trastornos límite de la personalidad, esa bipolaridad, ¿no? Entonces, del lado del vacío tenemos la soledad, el aburrimiento, la tristeza que eso va para el lado de la serie de los síntomas depresivos, tristeza, desgano, etc. Y claramente ahí empieza la confusión diagnóstica con las depresiones, las melancolías y los trastornos bipolares, ¿no? Y el otro polo, en el impulsivo, tenemos acciones violentas, extemporáneas, disruptivas, consumos, prácticas compulsivas, etc. Entonces lo que les estoy diciendo es en pensar una cierta dialéctica, esa es la palabra, entre una posición y la otra. Una posición, de alguna manera, niega a la otra, conversa con la otra, se pelea con la otra, el sujeto en algún momento, para arrancarse de esa soledad tan aburrida y tan vacía, y ahora estoy hablando concretamente de un paciente, va a un boliche swinger y tiene un montón de experiencias con un montón de gente, ¿no? Termina el otro día cansado, vacío, triste por lo que hizo, pero de ese modo trató con un poco de lujuria, la sensación de vacío que lo mantenía aburrido, ¿no? Bueno, y puede ser con cualquier tipo de práctica, ¿no es cierto? Por supuesto, no es una valoración sobre la práctica swinger lo que estoy comentando.
Antes de esto, me olvidé de comentarles a ver si... No, todavía está bien. Ahora se los voy a comentar y no va a quedar mal. Les quiero comentar en el campo de la no represión, es decir, tomando la terminología de André Green, en esas no neurosis, otros polos que fui encontrando. Y le debo esto a otra bibliografía que puse ahí, que les sugerí que van a encontrar, que es Philippe Chaslin, que es un psiquiatra francés de principios del siglo pasado. Tiene un tratado del 1911, 1912 por ahí de psiquiatría, donde trata específicamente de las catatonías. Yo estoy en un hospital, que es el Hospital Moyano, donde la catatonía, no les voy a decir que es muy frecuente, pero no es un síntoma, no es infrecuente, digamos, ¿no? Eh, entonces, él encuentra algo que es maravilloso, ¿no? Porque yo estaba escribiendo, yo escribí mi tesis de doctorado sobre el tratamiento de la esquizofrenia, desde el psicoanálisis. Claro, y yo encontraba algunos desarrollos para trabajar sobre esquizofrenia paranoide, sobre esquizofrenia simple, sobre efrenia, pero sobre catatonía, no encontraba nada que me sirviera para pensar eso. Una paciente que está en una cama acostada, que no habla con nadie, que claramente no es melancólica, porque no hay una, no hay, no hay hipotimia displacentera, o sea, no hay malestar emocional, es simplemente está ahí y no quiere hablar y no quiere levantarse, o por ahí quiere levantarse pero se queda sentada quieta, sin moverse, y no quiere interactuar. Entonces, lo que dice Jaslen, peleándose él allá a principios del siglo XX con la categoría crepeliniana de demencia precoz, él dice que él no está de acuerdo en llamarle demencia precoz a lo que Krepelin le llama demencia precoz, que él prefiere llamarle folie discordante, dice en francés, o sea, locuras discordantes. Tengo un texto ahí en la bibliografía que les puse, que es un texto que es acerca de la negación y la discordancia en la catatonía, ¿sí? Que justamente está en un librito que me editó Eudeva, que se llama La función social de la esquizofrenia y que es un resumen de mi tesis de doctorado. Y en esas locuras discordantes, miren lo que capta Jaslen a propósito de la catatonía. A mí ahí se me abrió un panorama. Dice que, obviamente, en 1911, 1912, antes del invento de los psicofármacos, antes de que se hubiera inventado el haloperidol, ¿no? Llegaban las pacientes catatónicas a la internación, obviamente traídas por su familia, eran internadas, no había tratamientos farmacológicos, y ¿qué era lo que pasaba? Que en algún momento se recuperaban. A los 5 días, a la semana, a los 3 meses, a los 6 meses de internación, después de estar acostadas en una cama o sentadas en una silla, empezaban a hablar. Empezaban a hablar, empezaban a comunicarse, se curaban de ese cuadro catatónico. ¿Y qué es lo que ocurría? Que les daban el alta. ¿Y qué es lo que pasaba? Que a los 2 o 3 años volvía a pasar lo mismo. Entonces eso hace que tengan la idea de esa palabra que usan algunos psiquiatras, que es parentectomía. Parece una broma la palabra, pero sería algo así como cortar de los parientes. O sea, le decían, bueno, entonces lo que la cura a esta paciente es cortarle los vínculos con la familia, porque la familia es enfermante. Y a partir de esto, Jasmin lo que dice es que la catatonía es increíble, porque seguir a Jasmin en esto es casi como si hubiera leído a Lacan, esa diferencia que plantea Lacan en el seminario de los 4 discursos, cuando diferencia el semblante de la posición. O sea, una cosa es el semblante y otra cosa es el lugar de la verdad donde está la posición del sujeto. Entonces lo que dice es, esa catatonía es discordante de la situación vital del individuo. Entonces, es un modo de defenderse de una agresión que recibe del contexto, que no tiene otro modo de protegerse, sino es con esa caparazón catatónica que hace que termine internada, y que cuando termine internada, como no están los que la enloquecen, se cura. Es maravilloso el planteo de Jaslen. Dice, por eso nada de demencia precoz, son locuras discordantes. Encuentro, con esto voy terminando, en un libro, estaba escribiendo la tesis, buscaba cómo hacer conversar esto de Jasmin con otros desarrollos, y encuentro en un libro de Minkowski, un psiquiatra muy importante de fenomenólogo, de la escuela de Jaspers, ¿no? Jaspers, Schneider, Minkowski, Loiler,
Y Minkowski en su libro de los esquizofrénicos, los esquizoides y los esquizotímicos, pone un epígrafe al comienzo del segundo capítulo, que yo lo cito ahí en mi tesis, que son los dichos de una paciente catatónica. Dice, como estaba muy triste, me puse un poco catatónica. Eso dijo la paciente cuando se recuperó, ¿no? Y desarrolla la idea de Jasleen a propósito de la discordancia. Bueno, dicho sea de paso, nota al pie, Minkowski es el que dice en su libro de 1924 que el síntoma cardinal de la esquizofrenia es una falla íntima una falla íntima en la ligación con la vida. No sé si les suena. Eso mismo, casi igual, dice Lacan en el seminario 3, sin citar a Minkowski, ¿no? A ver, termino con algunas bipolaridades que encontré en la clínica, así que fui aprendiendo, que me fueron enseñando los pacientes, y más que los pacientes, las pacientes, porque trabajo en un hospital de mujeres. Encuentro que, por ejemplo, en la esquizofrenia catatónica, como les acabo de decir, los polos son claros, ¿sí? Por un lado está ese... Es muy interesante lo que plantea, porque el planteo de Jasleen sería que hay un polo en donde no se puede hacer otra cosa que ser intrusada, invadida, es decir, no poder decir que no a lo que le viene del medio. Vamos a ponerlo en términos lacanianos. Del otro le viene algo que la invade y no se le puede poner coto a eso. La única defensa que puede establecer ese sujeto es brutal, es una defensa catatónica. Entonces lo que aparece es eso que fácilmente es leído desde una semiología psicopatológica como oposicionismo, negativismo. O sea, el paciente pasa de decirle que sí a todo, no porque sea buena onda ni copado, sino porque no puede decir que no, a decir que no a todo, porque parece que no hay grises. Es, o le digo que sí a todo, y entonces automatismo de comando, que es lo que dice Treppelin de la esquizofrenia. Sujeto pasivo, automatismo de comando. Vaya, venga, párese, y el sujeto obedece. Eso sería aquiescencia absoluta, decirle que sí a todo. La respuesta a eso es decirle que no a todo, me pongo catatónico. Yo me doy cuenta que en esto de decir me pongo catatónico es un abuso de lenguaje, no digo que el paciente diga que esto sea consciente, estamos hablando de una dinámica inconsciente, por supuesto, ¿no? Y cuando desaparece ese estímulo hostil, desaparece la necesidad de mantener la defensa. Eso es lo que son las dos polaridades entonces que aparecen en esa esquizofrenia catatónica. ¿Cuál es? La polaridad de decirle que sí a todo, decirle que no a todo, y la defensa catatónica. Encuentro también, digo tres más y paro, así conversamos un ratito. En la esquizofrenia simple, lo que me enseñó, la esquizofrenia simple, voy a usar 4 tipos de esquizofrenia que son los clásicos, ¿no? Simple, befrénica, catatónica y paranoide. Pero viene a cuento, me parece, porque si decimos que los TLP, por ejemplo, al menos desde la mirada, concepción lacaniana, son psicosis, a las cuales no llegamos a tener elementos para diagnosticar como tales, pero correspondería que nos posicionemos como si fueran psicosis, y por otra parte, son psicosis estabilizadas de alguna manera. Bueno, estamos en el terreno de la psicosis, probablemente esté en juego alguna de estas bipolaridades, por eso lo de bipolaridades fronterizas que puse en el título. En la esquizofrenia simple lo que aprendí, esquizofrenia simple es sin síntomas positivos, ¿no? Lo que predominan son los negativos, la bulia, la apatía. Pero lo que encuentro ahí, lo que me enseñó la clínica en muchos años de atender en consultorios externos, es pacientes que de repente vivían encerrados, porque si hacían consulta ambulatoria era porque tenían algún tipo de subsidio o familia que los subsidiaba de alguna manera para que tengan un departamento, un cuarto de hotel, lo que fuere, y no tenían drama en estar todo el día encerrados en la habitación tomando mate y fumando. Conflictuaba eso, ¿no? Síntoma negativo a full. Y lo que había como síntoma positivo era, en el caso del tratamiento conmigo, ir a ver por ejemplo, recuerdo una paciente, vengo a ver a mi doctorcito. Eso que Lacan llama amor muerto, la transferencia del amor muerto caracteriza a Lacan en el seminario 3, o sea, ese amor de transferencia
que no es un amor de la falta, no es el amor castración, sino que es el amor de la veneración, el amor de que el otro es un Dios digno de ser mantenido en ese altar. El modelo que pone Lacan es el amor cortés, ¿no? Ese amor. Y entonces funcionaba, claro, para arrancarla, aunque sea una vez por semana, del departamento, esa transferencia positiva, entre comillas, porque no es transferencia positiva, porque eso supondría represión, ese vínculo libidinal. Y eso conversaba entonces, esa lectura, esa posición oposicionista respecto del mundo. Le dice, al estar sentada todo el día dentro de la casa, la paciente le está diciendo que no a cualquier convocatoria que venga al lado del mundo y a lo único que le dice que sí es al venerar a ese amor muerto, con lo cual no les voy a contar cómo siguió ese tratamiento, simplemente caracterizo esa bipolaridad entre el decir que sí a todo y el decir que no. Otra bipolaridad que encuentro en la hebefrenia es del lado de la pasividad una intrusión insoportable del otro. En el momento de intimidad con una paciente hebefrénica, me ha pasado con varias pacientes hebefrénicas, el momento de alojamiento, el momento de que se sientan alojadas en la transferencia, que haya un esbozo de algún vínculo transferencial, es tan incomodante, o sea, está en una situación de abuso, ese otro del lazo que se presenta ante ellas, que rápidamente eso mismo produce un arranque de ira o lo que puede parecer un brote emocional o furioso que destruye la posibilidad de eso, y acaba mi lectura clínica del asunto, clínico-teórica, como si el alojar al sujeto en eso de lo que no hay marca previa fuera insoportable porque hace presente lo que no hubo. Algo así, como que se vuelve insoportable ser alojado amorosamente para un sujeto para quien eso no puede ser vivido de otro modo que no sea como una violación a la intimidad. Entonces, violencia, airada, ¿no? La hebefrenia sería la esquizofrenia más emocional de todas, ¿no? La que hay que hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro del humor. Por último, bueno, la esquizofrenia paranoide es la más fácil de pensar, ¿no? Tenemos por un lado un polo pasivo, en el sentido de si el sujeto está padeciendo eso que Clerenbaugh llamaba síndrome de pasividad, si es intrusado por fenómenos elementales, y el delirio trata de hacer algo con eso. Tendríamos un polo pasivo que no puede decirle que no a lo que se le impone como fenómeno, y una construcción delirante que trata de agarrar esos pedazos, esos fragmentos y elaborar un delirio, por ejemplo, para que lo arranque de ese síndrome de pasividad. Y acá, bueno, me callo la boca y tenemos un ratito para conversar si quieren. Bueno, gracias Martín. Mientras que van pensando alguna pregunta o alguna cuestión en relación a lo que nos transmite Martín, pensaba lo siguiente. Tomaba una frase que vos ubicabas, que es o una frase que decías en tu ponencia: ¿cuál es la dificultad que tenemos para el psicoanálisis? Y se me armaban, digamos, en el cruce con el hospital, se me armaban dos dificultades que para mí son presentes todo el tiempo en la guardia. Em, una es, la que se me hace presente, más clara, es que al trabajar en un equipo interdisciplinario, el diagnóstico de TLP me complica, porque lo que noto es que esa lectura de diagnosticarlo como TLP presupone en el paciente algunas herramientas que yo percibo que no tiene. O sea, el diagnóstico de TLP supone más vale a alguien que puede transgredir, que maniobra, que digamos, que haciendo algo lo hace como acting, ¿no? Y entonces concede, el equipo profesional le concede a ese sujeto determinadas posibilidades que yo escucho, digamos, más vale del lado de la fragilidad, del lado del vacío, pero del lado de que justamente no puede, digamos, te encuentro un sujeto que no puede interrogar ese vacío, que el modo de respuesta al vacío es un modo de respuesta que no está interrogado subjetivamente por el paciente, no está interrogado el vacío, y eso me ubica más en el cuadro de una psicosis, pero que el diagnóstico de TLP me fuerza en el trabajo interdisciplinario
a tener discusiones en cuanto a la posibilidad o no de ese paciente con determinadas, dejarlo ir o, digamos, tratarlo bajo el modo más, moverle cosas de una manera más brutal, ¿no? Esto por un lado, en esto me queda más claro, más claro la dificultad con la que me encuentro. Y después pensaba un poco en línea, qué posibilidad, digamos, ubicás vos más ubicable así? ¿Cuál es la dificultad clínica que tenemos ahora, no con el equipo interdisciplinario, sino nosotros en el tratamiento? ¿Con qué dificultad clínica nos encontramos en el tratamiento de esta presentación? Si vos podés subir, digamos, cómo pensás, en qué dificultad clínica para el psicoanálisis nos encuentra la presentación, digamos, de estos pacientes, su modo de tratamiento, de respuesta, su posición ante el vacío? ¿Con qué dificultad te encontrás ahí? Ya no con el equipo, sino vos en la dirección del tratamiento. No sé si se percibe. Eh, un poco eso, mientras que vamos dialogando, armando los que quieran, digamos, se desmutean y avanzan. No sé si Lucila querés ubicar algo. Igual, me parece bárbaro, digo obviamente que Lucila me pregunte lo que quiera, si quien sea, pero antes querría responder algo de esto porque son muy largas las preguntas, me las voy a olvidar. Vale, sí, sí, La dificultad con el equipo, entiendo perfectamente. Creo que ahí hay dos cosas, que las digo rápido para no olvidarme yo en la respuesta. Una le llamaría el prejuicio de los que no son analistas, o incluso de algunos analistas también. El prejuicio de los clínicos, digamos, en general. La segunda sería la dificultad de hacerse oír en el equipo interdisciplinario, ¿no? A lo primero, diría que hay un prejuicio que me parece a mí, me gustaría pensar que no es de los analistas, pero entiendo, conozco varios colegas analistas que también participan de ese prejuicio, que sería algo así como que un diagnóstico de no psicosis sería mejor que un diagnóstico de psicosis. Eso me parece una tontería. Me parece que hay psicóticos que viven mucho mejor y se las arreglan mucho mejor que otros que no son psicóticos. Entonces me parece que hay psiquiatras, por ejemplo, que cuando dicen TLP o cuando dicen trastorno de la personalidad, no sé qué, es un modo de decir no es psicótico. Y también es cierto que hay muchísimos psiquiatras o psicólogos que no son psicoanalistas que de ninguna manera diagnosticarían como psicosis cosas que para nosotros son claramente psicosis, porque resulta que no diagnosticamos psicosis por el fenómeno, sino que diagnosticamos por lo que no es fenoménico. Entonces, es lógico que si no participan de nuestro marco teórico, no van a poder saber de qué les estamos hablando. Y ahí viene la segunda parte de la respuesta, que sería la dificultad de hacerse oír. Me parece que es todo un entrenamiento. Yo había dicho al principio la experiencia hospitalaria como la experiencia de tratar pacientes que probablemente nunca devengan analizantes, y también es la experiencia de hacer equipo interdisciplinario con colegas que no son analistas, o sea, con compañeros de trabajo que no son analistas. Y eso es un esfuerzo de discurso. Eso yo creo que eso que se le llama interdisciplina, que yo no sé muy bien qué es. Quiero decir, interdisciplina, en lo que yo veo de mi hospital y de otros hospitales, es somos compañeros de trabajo, hay buena onda, compartimos un paciente, nos ponemos más o menos de acuerdo, ponemos el sello, chau, ¿no? Pero eso somos compañeros de laburo, no es interdisciplina. Me parece que el esfuerzo al que me refiero es el de la interdiscursividad, es decir, ok, vos decís esto por A, por B y por C, entiendo que vos no entiendas lo que yo estoy planteando porque yo me manejo desde otro marco teórico, y lo que yo digo es, y acá viene el desafío, que es explicar lo nuestro sin hablar en lacanés. Porque después la que está es el compañero, el colega psicoanalista que en el hospital habla de alojar al sujeto y el objeto A, y no sé qué, imaginate, es hablar en chino. O sea que ujú, es un esfuerzo. Me parece que esas serían las coordenadas con las que leo la primera pregunta. Y la segunda, que es cuál es la dificultad clínica para el psicoanálisis, me parece que, de acuerdo a lo que dije hasta ahora, es la dificultad diagnóstica. Para mí, hacer el diagnóstico es fundamental. Así transcurra un año de tratamiento y yo no pueda concluir mi diagnóstico, pero voy a estar todo el tiempo tratando de leer el diagnóstico, sabiendo que eso no es predicar del ser del sujeto, sabiendo que eso
no es que lo que me viene a ver es una persona que sufre y que padece, no un psicótico, un neurótico, pero saber el diagnóstico para mí es importante para saber qué hacer yo, o sea, me posiciona a mí eso, no al otro. Entonces me parece que no resignar nunca la hipótesis, el problema de diagnóstico, siempre tratar de pensar a ver si es psicosis o no es psicosis. Bueno, y si es psicosis, ¿por qué? Y si no es psicosis, ¿por qué no es? Y no TLP, ¿viste? O sea, con esto ya doy mi posición de que no convivo con esas categorías porque existen. Hay una serie de pacientes, como decía al principio, que corresponden a esas descripciones. Yo desde el psicoanálisis lo que trato de hacer todo el tiempo es el diagnóstico y tener al menos una hipótesis clara de cuál es el diagnóstico desde mi lectura, poder conversarlo con colegas y explicarlo cuál es, por qué pienso ese diagnóstico. Y mientras tanto, mientras no lo tengo claro, comportarme como si ese que me está hablando fuera un psicótico. Bien. Bueno, ya estamos en hora. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Em, agrego algo cortito, espero que me salga cortito para no pasarnos mucho, ¿no? Pero bueno, me interesaba en la línea de esta de las dificultades para el psicoanálisis o para los psicoanalistas, pensaba, por un lado esto que introducís vinculado al diagnóstico, que es algo que tenemos todo el tiempo mientras estamos trabajando, pero después la cuestión transferencial, ¿no? Vos ubicabas al principio, ¿no? Esto de que a veces tenemos que bancarnos que vengan a agredirnos, ¿no? Como una transferencia masiva, difícil, ¿no? Y hacías este planteo en relación al uso que se hace del analista, ¿no? Como que es verdad que con estos pacientes a veces tenemos que prestarnos a un uso, ¿no? Cuando vienen a desplegar todas esas escenas de impulsividad, ¿no? Que muchas veces no dejan de angustiarnos, ¿no? Y cómo no intervenir desde ese lugar sin perder de vista, ¿no? La lectura clínica de lo que está ocurriendo ahí. Y pensaba que, por lo menos en mi experiencia con los pacientes que vengo tratando, con estas características, con esta presentación, pensaba como, por lo menos para mí, a grandes rasgos, para decirlo rápido, una orientación es, vos habías planteado esto de la cancelación por el circuito corto, ¿no? Es decir, cómo poder introducir una pausa y un intervalo, y que muchas veces esa pausa y ese intervalo no es por la vía de lo que se le dice al paciente, sino que muchas veces es en acto, ¿no? Es más bien, recuerdo rápidamente una paciente, ¿no? Que frente a esas experiencias de vacío, rápidamente su tratamiento era la sobreingesta, ¿no? Entonces yo le transmitía cuando esto se daba repetición, que bueno, que si eso le ocurría en horario en el que yo estaba en el hospital, me tenía que venir a ver, o si no, tenía que ir a la guardia, ¿no? Y con lo que me encontraba, que cuando ella me venía a ver, que venía en sobreturno y yo la tenía que hacer esperar, cuando llegaba el momento en que la atendía, la paciente estaba más tranquila, porque era algo, le había impuesto, ¿no? Un circuito, ¿no? Le había impuesto una espera, ¿no? Entonces, como a veces la intervención es más bien en acto, digamos, ¿no? Y no por lo que uno pueda decirle al paciente para intervenir en esa impulsividad, digamos, ¿no? Cuento ese ejemplo cortito de una paciente en particular, no digo que con todos pueda trabajarse de ese modo, ¿no? Pero pienso en eso, ¿no? Cómo uno tiene que prestarse a un uso muchas veces, ¿no? Que no es solamente lo que pasa en la sesión con la palabra, sino esto, ¿no? A veces hacerlo venir, hacerlo esperar, estar disponible, prestarse al relato de esas escenas que muchas veces angustian, ¿no? Y cómo no intervenir desde ese lugar. Bueno, un poco con las dificultades con las que yo me encuentro en la transferencia, ¿no? Con lo que hay que maniobrar a veces en estos casos. Sí, sí, mira, más o menos para responder algo brevemente, porque estamos en la hora, pero totalmente de acuerdo con lo que decís, Lucila, de que no se trata de decir más o de intervenir siempre por lo simbólico, o mejor dicho, intentar que algo de lo que sea corte, por ejemplo, de alguna manera, produzca cierta descripción en lo simbólico distinto de lo que viene pasando, pero esa respuesta que vos te das y que da cuenta de cómo vos haces con eso, es de alguna manera lo que responde Lacan en esa clase que yo les pasé del 3 de febrero del 65, que hay una parte de la clase que se llama el buen golpe de tijeras, le bon coup de ciseaux, ¿no? El buen corte de tijeras, que
se refiere a lo siguiente. Es muy interesante porque la analista esta Perkin, del paciente ese que les comenté un poquito, de lo que se queja es de que no soporta más, no lo soporta. Lo que dice es eso, no lo banco más. No lo soporto. 10 años de análisis con esta persona, que yo me siento paralizada, que siento que me vampiriza, que siento que me fija en el mismo lugar y que bien kleinianamente dice, ataca mi potencia con su envidia. Dice, eso es una interpretación bien kleiniana, y entonces ataca mi potencia creativa de pensar mis interpretaciones y me deja fijada ahí. Entonces Lacan lo que dice es que eso es un buen ejemplo, ese padecimiento de la paciente, de haber detectado el objeto A. Fíjense qué interesante. Claro, en un marco teórico que no tiene objeto A, que es la escuela inglesa, ¿no? Pero dice, eso es que el analista es el objeto A, tiene el objeto A dentro, que es importantísimo. O sea, ese malestar, ese uso, Lucila, que vos decís, Lacan lo lee como, ahí estamos siendo usados como, está haciendo un uso de nosotros como objeto del paciente. Ahora, eso no lo critica el analista, eso dice, eso está buenísimo, por eso esta es una buena analista. ¿Por qué? Porque se comió el objeto A y lo tiene ella. El asunto, el problema y la crítica de Lacan es a qué hace el analista, cuál es la maniobra del analista con ese objeto A. Y lo que dice es que el analista piripipí hablaba, se bancaba el malestar en lugar de sacarse ese malestar de encima y producir un corte. Por eso habla del buen corte de tijeras, el buen golpe de tijeras, y pone el ejemplo que yo hoy no lo voy a poder desarrollar y sí está desarrollado en ese capítulo de mi librito que puse, compartí pantalla hace un rato, es cómo ese buen golpe de tijeras, Lacan lo caracteriza como una maniobra en la transferencia para abrir ese encapsulamiento donde está metido el objeto A que hace padecer al analista contratransferencialmente, y eso Lacan lo ejemplifica con esa topología de la botella de Klein, y explica cómo el corte tiene que ir por el centro de la botella. O sea, lo explica con un argumento topológico, pero para no meternos con topología, porque hoy no hablamos de topología, lo que está diciendo es la intervención va por el lado del corte y no cualquier corte, porque da el ejemplo de Sartor Resartus en esa clase, que es un libro de Thomas Carlyle, un filósofo inglés del siglo XIX, que Sartor Resartus quiere decir algo así como el sastre sastreado, o el sastre que cuando cortaba la tela en la mesa, sin darse cuenta se estaba cortando a sí mismo. Medio la idea de bucle del cuadro de Esquer, de la galería de dibujos, donde el que está mirando el dibujo está dentro del cuadro. Entonces, no cualquier golpe de tijera, porque esta analista daba algún corte, pero los cortes los argumentaba ella. No eran cortes que estaban basados en el decir del paciente, sino en las interpretaciones larguísimas que ella le hacía al paciente. Bueno, o sea que sí, la cosa va por el corte, no tanto por el... no se trata de que el analista sostenga eso para mantener esa transferencia que está ahí como en una ciénaga empantanada. Martín, preguntaban en el chat si podés repetir el nombre del libro de Otto Kemper. El nombre del libro de Toquemer no lo dije porque no me lo acuerdo, pero sí, mira, es Perfecto. algo así. Si lo pones en Google, así lo encontrás. El autor es Otto Kemper y el libro se llama Trastornos, Límites y Personalidades Narcisistas. Más o menos ese es el título. Más o menos eso lo busca Sí. alguien preguntaba en el chat. ¿Hay alguna, digamos, podemos tomar por el horario una pregunta, una apreciación? ¿Alguien? Yo tengo, si quieren, 2 minutos más. Bueno, No tengo paciente. perfecto. ¿Alguien, digamos, se Cuarto no, menos desbloquea cuarto. y avanza con alguna cuestión, si surge? Si no, eh, incluimos, damos este tiempo. Bueno, me parece que podemos, digamos, trabajamos bastante, gracias. Aquí en la Zambulén. ¿Eh? ¿Ahí? No, alguien se desmuteó y te agradecemos muchísimo, Martín, por inaugurar el curso, por tu exposición con tanta precisión bibliográfica de tus lecturas, que son muchas, y que abre, digamos, un montón de aristas teóricas también en Total, relación a esto. parece tan feo. Sí, vamos a tener, perdón, ¿quién Pelado, está tipo, muteado? ¿Me puedes mutear ahí? no, Michael Jackson, me parece bien.
Ahí va. Vamos a tener oportunidad de ver también la incidencia de lo que fuiste tomando en la clínica, de lo que vamos tomando en los casos. Así que va a ser un recorrido en el año. Te Bueno, agradecemos muchísimo estar y muy rica tu presentación. Nos encontramos nosotros nuevamente en 15 el días. cuarto viernes. ¿No, Lucila? ¿Cuarto viernes? Sí, Sí. en 15 días nos volvemos a encontrar. En 15 días nos volvemos a encontrar. Vamos a recibir a Daniel Millas, quien nos va a hablar de la posición del analista en relación al hospital. Así que los esperamos la próxima. Para los que no pudieron acceder, si tienen amigos que no pudieron o compañeros, en la lista que tenemos de espera vamos a reenviar la grabación. ¿Mm? Bueno, Muchas gracias, cerramos. Martín. Muchas gracias, Martín. chao, gracias, por la invitación. Chao. Gracias. Hasta luego.